Buen día, mis apreciados. En el día de hoy tengo el gusto de compartirles el esquema de un proyecto campestre para el municipio de Chinacota, donde se procura diseñar para dos familias. En una primera opción, pues los propietarios tienen esta primera organización que me parece muy interesante porque al ingreso tenemos una zona de parqueos. Me gusta mucho que la zona de parqueos esté inmediatamente al ingreso, porque a algunas personas les agrada pasear con el vehículo dentro del proyecto, lo que eso implica tener una construcción de una vía más larga y nos disminuye el terreno como tal. Entonces me agrada mucho esta disposición de parqueos aquí inmediatamente en el acceso. Bueno, lo siguiente, se pretende también tener una zona de huerta, que me parece una opción muy agradable, donde se pueden tener algunas verduras y quizás de pronto algunos frutales, pero incluso los frutales pueden estar también ubicados dentro de las zonas de jardín, que serían dos y que están divididas por una zona llamada de galería, que incluiría pues un espacio cubierto para reuniones sociales, y tendríamos de un lado una zona como de asado, barbecue, más bien cocina, ¿sí? Y del otro lado tendríamos una zona como de servicios, de baños para servicio general. Entonces la distribución me parece muy agradable y aparecen dos opciones de casas, porque pues el proyecto va a servir para dos familias. Por un lado, pues el proyecto está muy bonito, pero hablábamos con el ingeniero acerca de ver qué posibilidades había de repente de concentrar las construcciones un poquito más, de manera que no nos quedaran tan dispersas en el lote y poder así rescatar más área verde, pues estos lotes de zonas más bien de tipo rural vacacional, pues son muy agradables en ese aspecto, ¿no? La zona verde. Entonces hacía la sugerencia de poder más bien concentrar estos dos proyectos, y para ello pues estamos haciendo un análisis de las dos familias, ¿no? Por un lado está la familia número 1, que sería la de esta casa número 1, que está conformada por una familia pequeña, de una señora, un adulto mayor, les llamo con mucho cariño, les llamo nonitas o abuelitas, y un adulto en donde se daría prelación al manejo de primer piso por comodidad para la nonita, ¿sí? Esta construcción sería más bien a un futuro próximo, es más bien como de uso prolongado. Entonces yo creo que este diseño de familia 1, que sería el correspondiente a esta casa, podría ser un poquito más pequeño, de pronto no tener un lote tan extenso, de pronto tener un área un poquito más pequeña, dado que es solo para dos personas, y pues a futuro posiblemente sea de un uso más bien permanente, ¿no? Más bien prolongado, ¿sí? Porque es para disfrute, ya no sería para una cuestión vacacional, como sí lo veremos para el caso de la familia 2, que es una familia más grande porque mínimo incluye los esposos y mínimo un hijo. Si hay de repente, si hay dos hijos o tres hijos, estaríamos hablando de una familia de 5 personas. Entonces tendríamos un programa un poquito más grande para esta familia 2, pero pues hablábamos con el ingeniero de la posibilidad de fusionar las dos áreas de terreno, y en lugar de manejar dos primeros pisos, más bien de repente manejar un solo bloque de vivienda con dos pisos, de manera que pudiéramos aprovechar el espacio de cubierta de la casa 1 para el programa de la familia 2, ¿sí? En ese caso aprovecharíamos, y por ejemplo, si conservamos esta misma
este mismo enfoque, pues la casa 2 no existiría y tendríamos únicamente casa 1, tendríamos la galería, tendríamos esta zona de jardín sería toda grandecita y podríamos aumentar un poquito el tamaño de la huerta. Podríamos ser más generosos con el tamaño de la huerta y ganaríamos este espacio para la zona verde, para tener mayor zona verde. Bien, otra cosa que me parece interesante es que dentro de la propuesta se sugiere un caminito para llegar hasta el centro de la casa 1, que sería como el acceso de la vivienda número 1. Bien, que me parecería bien interesante si, teniendo en cuenta este caminito, esto lo pudiéramos fusionar con un pasillo de la misma vivienda. Con eso tendríamos sombra y tendríamos cubierta pues en los días lluviosos, ya que Chinacota pues es una zona que tiene relativa frecuencia de lluvias, ¿no? Entonces, por otro lado, este recorrido pues lo podríamos ahorrar de repente dejando la zona de sala aquí cerquita y pues cercano a la llegada de los vehículos. Bien, esta sería la primera propuesta que me hicieron, y en base a esta propuesta pues me tomo el atrevimiento de hacer dos sugerencias con lo que hasta el momento hemos discutido. Entonces la primera sugerencia es esta, ¿no? Tratar de fusionar los dos proyectos en un solo proyecto para aprovechar área de segundo piso en la familia 2, que es una familia más joven, y que no va a tener ningún problema con subir y bajar escaleras, y al mismo tiempo la construcción de segundo piso pues va a generar esta cubierta en placa, va a generar un mejor ambiente, un poquito más fresco que si se maneja teja común y corriente. Por otro lado, también sería agradable tener un espacio de terraza o un espacio de balcón para disfrutar de la vista a nivel de segundo piso. Es muy agradable, por cierto. Desde esta zona del ingeniero me mostraba unas fotografías desde este punto, y las vistas hacia este sentido son muy agradables. Bueno, siguiendo, tendría pues una segunda propuesta, que sería esta de aquí. Entonces, en esta propuesta, ¿qué tenemos? Tenemos ya una sugerencia para lo que hablábamos anteriormente de fusionar los dos proyectos y tener un proyecto de primer piso para la familia 1, un proyecto un poquito más pequeño, y un proyecto un poquito más grande para la familia 2, teniendo en cuenta que pues no se descarta la posibilidad de que exista la opción de un posible alquiler de fin de semana. Entonces esta familia 2 podríamos estar hablando de tener de pronto dos, o de pronto manejar a nivel de primer piso una sola habitación, que sería la de la pareja, y de pronto a nivel de segundo piso estar manejando dos o tres habitaciones, ¿sí? 2 o 3 habitaciones, o posiblemente una cuarta, pequeñas, o de pronto 2 habitaciones un poco más grandes, que pudiéramos manejar de pronto más camas para más dormitorios, en el caso tal de esa posibilidad de alquiler, que no se descarta. No es prioridad del alquiler, pero sí de pronto sí se contempla en un momento dado. Entonces necesitaríamos pues como un área más extensa. Entonces de repente la parte de terraza de pronto ya no funcionaría, sino que ampliaríamos un poco más y de pronto manejaríamos unos balcones un poquito más pequeños. Entonces, en ese orden de ideas continuamos aquí con el proyecto, donde tendríamos la casa, sería una sola casa, no estaríamos hablando ya de 2 construcciones, sino de una sola construcción. Esto reduciría bastante los costos, muchísimo, porque 2 casas desde cero implica doble cimentación, tiene que ser una cimentación muy firme para las viviendas, aunque aquí podríamos tener pues una sola vivienda
una sola cimentación, y con la placa de segundo piso estaríamos ganando el doble de área para de alguna manera disfrutar más de toda esta área verde. Entonces, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué me parecería un poquito como negativo de esta propuesta? Que pues si dejamos el proyecto ubicado hacia atrás, pues esto nos quedaría más lejos del acceso, ¿no? Pensemos en la nonita, con mucho aprecio, pensemos en la nonita. ¿Qué pasaría? Pues este recorrido pues sería un poquito más largo. En ese sentido, pues me tomo el atrevimiento de generar esta zona de galería, darle un giro y ponerla de esta manera, y tener más bien esta área de parqueos cubierta, que sería los parqueos de pronto dos vehículos que sean de los propietarios del lote, y de tener un área de parqueos descubiertos, que serían parqueos temporales únicamente para las personas que vienen de visita. Entonces, en ese sentido, la persona llega aquí, se estaciona con su vehículo, y las personas pues pueden transitar por esta galería, podrían transitar por esta galería sin ningún problema, de pronto de días soleados o días muy lluviosos. Entonces tendríamos esta galería también funcionaría como una pasarela, dado que no está, esta es una zona más bien como de tipo social, que estaría activa, muy activa en eventos sociales, cumpleaños, qué sé yo, reuniones familiares, qué sé yo, o temporada vacacional, pero en la mayoría del tiempo estaría vacía. Entonces, en ese sentido, esta galería estaría cumpliendo una función de pasarela, que me permite circular desde el parqueo hasta la vivienda, por una zona techada, una zona cubierta, que me va a permitir circular sin ningún problema, despacito, sin verme afectado por el sol ni por la lluvia. Entonces, el hecho de que esté retirada la construcción, pues lo evitamos, o lo solucionamos más bien con esta pasarela cubierta, que sería la zona de galería. Asimismo, pues la parte de barbecue permanecería como para esta zona, y la parte de baño sería como a esta parte, más bien que estaría más acorde con la parte de parqueos, más independiente, sería como ese baño social que se estaría manejando aquí, que sería muy útil para pues los invitados que llegan y pueden estar más tranquilos haciendo sus funciones fisiológicas por aquí lejitos, que no dentro de la construcción. Entonces, aquí, ¿qué ventajas tiene esta implantación del proyecto? Que yo aquí puedo tener dos fachadas principales, ¿sí? Y dos fachadas, digámoslo así, como un poquito simples o sencillas. Aquí llamamos estas fachadas como de culata o fachadas sencillas, a que son fachadas que no se les invierte mucho dinero. De pronto serían muros planos, de pronto algunas ventanas sencillas, pero no serían unas fachadas así como muy bonitas, teniendo en cuenta que una fachada entre más bonita pues implica más costos. Entonces tendríamos esa ventaja, que teníamos dos fachadas más bien como de culata o de espaldar también le podemos llamar, y dos fachadas importantes o principales, esta para en relación a la parte del jardín, y esta en relación para las vistas desde el proyecto hacia afuera, que son muy bonitas. Entonces aquí podríamos manejar un balcón, ¿sí? Un balcón en forma de L, que me permitiera esas dos funciones, tanto asomarme a esta zona verde a nivel de segundo piso, y a nivel de primer piso este balcón funcionaría como un corredor para continuar con el recorrido. Las escaleras estarían más o menos por aquí en este costado, y la primera sugerencia rápida para esta vivienda sería algo más o menos así. Más o menos así. Aunque el voladizo no sería tan grande, porque entre el voladizo sea más grande, pues obviamente los costos van a ser más altos. Y si yo tengo un voladizo demasiado amplio, pues ya obligaría a tener columnas por acá, que dañarían bastante el diseño. Entonces este voladizo podría ser máximo de 1.20, y este un poquito más cortico.
Esta sería la escalera de acceso al segundo piso. Y o también podría esta escalera no manejarse acá, sino de pronto dentro del proyecto. Y esta sería zona social de la familia 2, y esta sería zona social de la familia 1. Y de la parte de arriba serían las habitaciones, todas las habitaciones de la familia 2, que puede tener acceso por aquí por fuera, o esta escalera la podemos meter dentro del proyecto. Entonces esta sería una de las propuestas con este más o menos estilo de vivienda. Si de repente la familia en reunión decide que le gusta un estilo de pronto un poquito más estilo campestre, colonial, un poquito más así de tipo rural, pues también me pueden comentar y podemos sugerir otro tipo de vivienda. Por lo pronto, pues se sugiere esta manera, que es un poquito más minimalista, que es un poquito más económica, aunque pues de pronto ni tanto por los grandes ventanales y la marquetería es un poquito costosa, pero pues la idea es disfrutar de las vistas, tanto de las vistas de que tiene el lote como de sus zonas verdes. Bien, seguimos con la otra propuesta de proyecto. Sería esta otra. En esta otra, ¿qué es lo que sugerimos? Se conserva, no hablé de las herramientas. Aquí aparece la zona de herramientas junto a la zona de huerta. Pues va a ser muy apropiado tener las herramientas muy cercanas a esa zona de huerta, donde necesitaríamos una carretilla, una pala, las tijeras para cortar las maticas, ¿cierto? Y bueno, los baldes y las regaderas para poder hacer regadío de plantas. Entonces la zona de herramientas quedaría aquí escondidita en la parte de atrás. Esta zona de herramientas también permanecerían en la otra propuesta, y tendríamos como una zona de patio trasero de la vivienda. Sugeriría que la huerta quedara no de 3 metros, sino un poquito más amplia, de pronto de 5 metros, para tener más área de cultivo de verduras y de huerta casera. Las herramientas pues quedarían ahí atrás, y pues aquí también se podría plantear lo que me comentaba el ingeniero de los tanques elevados. El hecho de tener tanques elevados es bueno tenerlos muy cerca a la construcción, porque eso me ahorra pérdidas de presión de agua por fricción, y también pues en términos de costos, pues tener dos construcciones separadas, pues eso en cuanto a tubería pues es un poquito más costoso. Al manejar todo en un solo bloque, pues se ahorran bastantes costos, lo que le comentaba al ingeniero. Entonces, aquí ¿qué ventajas tenemos? Tenemos que tenemos el proyecto, y el proyecto pues nos define un patio trasero correspondiente a la huerta y a un patio interno de la vivienda, que es privado, aunque tiene acceso por acá con el 1,5 metros que el ingeniero plantea desde un principio de retroceso, que me parece muy bien, porque es un retroceso al muro del vecino, y al mismo tiempo es una zona de circulación. Entonces, en este caso vendríamos a tener qué ventaja, que en esta otra propuesta podríamos economizar un poquito más, porque las fachadas, llamémosles sencillas, las fachadas sencillas serían 3. Esta posterior, porque de aquí pues no, de pronto el vecino se alcanza a ver aquí la fachada posterior, pero no necesita ser una fachada muy bonita. Y estas fachadas sencillas, pues como les digo, son más económicas a la hora de construir. Y tendríamos una sola fachada ya como principal o fuerte, que es donde le podemos invertir mayor presupuesto para que nos quede más bonita. Aquí también la galería funcionaría como esa pasarela, pero aquí ¿qué se sugiere? Se sugiere que los vehículos vayan todos a un costado, y que todos queden con cubierta, protegidos de la lluvia y del sol, para que cuando ya alguien llegue con su carro, y llegue con un mercado, llegue con paquetes, pues pueda circular por esta galería completamente techada, para evitar el sol y para evitar la lluvia. Y entonces pues esta galería
pues cumpliría dos funciones, ¿no? De circulación cubierta y pues lo que ya hemos hablado desde un principio, de ser zona de barbecue, de asaditos, qué sé yo, y de eventos sociales familiares. Muy bien, esta sería como la otra opción, y la vivienda en este caso sería algo parecido a esto, ¿sí? Teniendo en cuenta un diseño minimalista, de líneas puras, de ventanas grandes, pero esto también son simplemente sugerencias que pueden ser modificadas al gusto de las dos familias. Pues podríamos tener estos balcones, estas zonas de balcón que serían muy chéveres para ubicarnos aquí en unas sillitas y disfrutar del paisaje y disfrutar aquí de la zona verde. Y al mismo tiempo, ¿qué hay de negativo con esta posición? Que pues que hay que recorrer para llegar a la vivienda, hay que recorrer todo el lote para llegar hasta allá, se siente bastante retirado. Teniendo en cuenta las falencias de esta propuesta, al sentirse de pronto un poquito lejos, si de pronto sienten que queda un poquito lejos, pues también hay otra propuesta donde estaríamos teniendo la construcción al frente. Bueno, esta construcción al frente sería como que la más liberadora de espacio hacia atrás. ¿Para quiénes estaría indicada esta propuesta? Esta propuesta estaría indicada para los que dicen, no, es que yo prefiero llegar a la casa, llegué, parqué mi carro y directamente quedé dentro de mi casa y no quiero hacer ningún recorrido dentro del lote, sino que directamente llegué con mi carro, llegué cansado, me metí a la casa y listo, a disfrutar del descanso de mi casa. Otra cosa interesante es que la casa, al quedar aquí, pues no necesitaríamos hacer mayores inversiones en la parte del acceso, ¿cierto? Porque la misma casa funcionaría como esa barrera que nos separa del exterior del lote. Entonces, ¿qué ventajas tendría esto? Que la misma casa pues me ahorraría la construcción de una estructura de bienvenida aquí a la entrada del lote. Al mismo tiempo, dentro de la misma casa podríamos tener el parqueo de vehículos y también teniendo una fachada. Esta fachada funcionaría en este sentido de la calle, y también se repetiría la fachada muy parecida hacia el interior de la vivienda, porque hacia el interior estarían todos los demás servicios, el cual la zona de herramientas, la zona del huerto y la pasarela, ¿cierto? Perdón, la galería, ¿sí? Lo que es esta zona que va a ser muy agradable para los eventos sociales, que tendría una zona dura y cubierta y una zona blanda llena de pradito, donde podemos tener también estas pequeñas mesitas con sombrillitas para disfrutar del área de jardín. Estas también aparecen desde el principio, desde la primera propuesta. Estas aparecen aquí, por aquí. Desde la segunda propuesta aparecen esas mesitas como una idea. En esta propuesta aparecen como una idea de ser como una salita de recibo al aire libre, de manera que cuando llega la visita, parquea su carro y inmediatamente si llegan con sus paquetes y con sus cosas, maletas, pues pueden llegar a ubicarse aquí en estas mesitas que serían como una sala al aire libre, ¿cierto? Y ya después de descansar un poco, ya se pueden dirigir a sus habitaciones al fondo de la casa. Bien, entonces, ¿cómo sería esta otra opción de diseño de vivienda? Dejando la casa hacia el frente, y con los parqueos incluidos dentro de la casa. Eso quedaría algo más o menos como esta opción de acá. Entonces, cosas positivas: que llegamos con el carro y directamente nos metemos en la casa, ¿sí? Nos metemos en la casa y nos bajamos del carro y disfrutamos de la vivienda inmediatamente. No tenemos que recorrer la casa. Cosa segunda positiva, que la misma casa, pues tenemos aquí esta pared, tenemos la reja
del parqueo. Esto pues a nivel de estructuras se recomendaría manejar más bien por aquí sería una columna y aquí otra columna, porque la luz es bastante larga y se puede manejar, pero eso implicaría que tuviéramos una viga bastante fuerte aquí que nos sostuviera todo esto. Y entonces al mismo tiempo, para hacerlo así, lo ideal también sería tener un portón supremamente grande, y manejar ese portón supremamente grande también sería costosísimo y un poquito incómodo para manejar. Y al tener las columnas por acá, pues podríamos manejar 3 portones que cuando están cerrados se comportarían como un solo portón grande. Y entonces me permitiría tener acceso para abrir. Si yo quiero sacar un solo carro, pues no necesito abrir todo el portón, sino que abriría los 3 portones por separado. Asimismo, pues tendríamos el segundo piso con su balcón y con su vista hacia allá, y esta más o menos, esta fachada se repetiría a la parte de atrás. Entonces tendríamos, llamémoslo así, como 2 fachadas un poquito costosas, sería la del frente y la de atrás, y las 2 laterales podrían ser fachadas simples, sencillas, de las económicas. Y pues eso sería de pronto algo de pronto un puntico un poquito negativo, ¿no? Porque este sería 2 fachadas costosas, ¿sí? Largas, serían las 2 largas, las costosas, y las 2 cortas económicas, llamémoslo así. Es decir, las 2 más bonitas, así como son de bonitas, también requieren mayor inversión, y las más sencillitas, pues de menor inversión, y serían las 2 largas. En este caso, en cuanto a economía, sería básicamente la principal sería esta, y estas 2. Esta medianamente no sería tan costosa, podría ser un poquito más cerrada, no tanto vidrio, no tanto marco, y tendríamos una sola, que sería la de mayor inversión económica a la hora de construir. Y en la otra opción, esta otra, que tendríamos una fachada larga y una fachada corta. Entonces, en cuanto a costos, pues yo diría que la más económica un poco sería esta, porque tendría la parte más costosa en cuanto a acabados y fachada, sería una sola. Esta no tanto, pero sí una sola. En cuanto a costos, sería de pronto esta la que le seguí, porque tenemos una fachada bonita por acá y otra fachada. Las fachadas principales serían como estas 2 en L, y tendríamos 2 fachadas simples, que son las fachadas traseras. Serían sencillas, serían simples, sin tanto detalle, y de esta manera pues serían como las diferentes opciones que nos permite el lote para ubicar la construcción. Cada una de ellas pues con sus cosas a favor y con sus cuestiones en contra, ¿sí? También la otra opción podría ser tranquilamente dejar una zona de viviendas y dejar las 2 viviendas, conservar el primer diseño y dejar las 2 viviendas o adelante o hacia atrás, ¿sí? Pero pues yo le comentaba al ingeniero que pues, eso a nivel de costos puede ser un poquito más costoso, y al mismo tiempo pues estamos quitándole espacio verde al terreno, cosa que me parece más importante, dejar espacio verde lo mayor que podamos, pues dadas las condiciones de la vocación del lote, que es vocación más bien de tipo más bien turística y de recreación, de esparcimiento, para disfrute de la parte natural. Entonces, en ese sentido, pues quedo pues muy atento a sus observaciones, sus comentarios acerca de este proyecto. Si alguno de estos pues les llama la atención, así de pronto con líneas puras, figuras prismáticas, limpias, ventanas grandes, muy modernas,
o si de pronto desean algo más de tipo colonial, tipo pues casita de tejado de varias aguas, ¿cierto? Pero pues por ahora estas son como las primeras opciones. Entonces, mis apreciados, muchísimas gracias por su atención y espero que me regalen sus observaciones y comentarios de cuál sería el esquema de implantación que les parece más agradable. Muchas gracias.